Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto, programa de entrevistas. El día de hoy tenemos una entrevista bastante amplia, extensa diría yo, e interesante con la abogada chalaca Mariana Reyes Vázquez. Ella es una joven abogada, defensora del patrimonio cultural chalaco. Ha formado parte del colectivo Guardianes del Patrimonio Chalaco y bueno, tengo suerte de conocerla ya algún tiempo y compartir algunas experiencias a favor del patrimonio cultural chalaco. Así que les dejo con la entrevista para que podamos escuchar, porque hemos hablado de muchas cosas y vale la pena escucharla. Nos encontramos con Mariana Reyes, destacada abogada chalaca, defensora del patrimonio cultural. También ha sido miembro del colectivo Guardianes del Patrimonio Chalaco, donde hemos tenido oportunidad de trabajar juntos. Mariana, gracias por aceptar la entrevista. Hola Juan Manuel, en realidad muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gustazo poder conversar contigo. Soy parte de Guardianes del Patrimonio Chalaco, aún existimos. Mariana, dentro del trabajo que hemos hecho en algún momento, hemos trabajado juntos, y bueno, y en esta última década, donde tú has tenido oportunidad también de ver cómo se ha manejado el tema del patrimonio cultural, no solamente material, también inmaterial, y hablemos también del patrimonio natural. ¿Cómo, desde tu experiencia como joven chalaca, una joven abogada, has podido tú ver el desempeño de las autoridades frente a nuestro patrimonio cultural y natural? Sí, bueno, claro, o sea, podríamos hablar de repente de tres etapas en las que podríamos hacer análisis específicos porque en tres etapas las autoridades de turno han tomado posturas diferentes, ¿no? Tenemos la etapa de Chimpún Callao con sus gobernadores regionales, sus alcaldes provinciales, que un poco como siempre lo conversábamos en el colectivo, buscaron alejar al ciudadano de su zona histórica, de su centro histórico, de su zona monumental, ¿no? Sacaron la municipalidad de ahí, la llevaron a Santa Marina, entonces eso trajo que la zona pierda un poco de importancia institucional, de actividad institucional, que en realidad lo lógico y lo usual siempre en un centro histórico es que esté compuesto precisamente por, además de uso de vivienda, de uso de comercio, los centros históricos suelen tener usos institucionales también, ¿no? Entonces se buscó sacar un poco de ahí. Tenemos esta segunda etapa que vivimos con Pedro López, que ellos se vendieron como el cambio cultural, y que en realidad terminó siendo un poco decepcionante porque hubo una inacción total, ¿no? O sea, si bien esa inacción sirvió de espacio para que los colectivos pudiéramos entrar con más fuerza, ya que no veíamos acciones por parte de la autoridad, entrábamos ahí, pero definitivamente no fue positivo porque no hubieron mayores avances concretos, tangibles, y, y bueno, Y finalmente esta tercera etapa. bien, ya en esta primera etapa que tú bien mencionas que estuvo bien claro el tema de la corrupción, donde 100%. incluso estuvo ahí metido y como te dije en algún momento y he visto en noticias, ha sido el tema de Odebrecht de Fugaz fue declarado el escándalo más grande en cultura, ¿no? En el El país. primero, ¿ah? Los pioneros en corrupción en cultura, Callao. Callao. En muchas cosas somos pioneros. Bueno, también Sí, bueno, no bueno. Pero ese es un punto interesante a tocar en esta primera etapa que tú mencionas, en esta segunda etapa de López, donde en realidad no se hizo ningún cambio y tampoco se benefició. Es más, creo que se dejó que este tema del daño al patrimonio siga aumentando. sí, fue una inacción total, no solo a nivel institucional, o sea, ellos a nivel de imagen política, porque simplemente fueron inexistentes. Recuerdo que nosotros hemos mandado cartas, hemos buscado, etc., que nos acompañaran cuando hacíamos algunas denuncias como colectivo y simplemente no aparecían, pero tampoco hubieron intenciones, ¿no? Porque claro, hay gestiones institucionales que uno ve que no hacen nada, pero al menos quieren mostrar que hacen algo, ¿no? Quieren aparentar que hacen algo, pero ellos simplemente nada, ni en intenciones, ni en propuestas, ni Autoridades en... chalacas están ahora detenidas e incluso también un poco vinculadas con estos escándalos culturales. Pero tú hablabas de una tercera etapa. Y la tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy, que es un poco la Espadaro Ciro y Espadaro slash Progresamos, que de hecho
es una buena iniciativa, es algo que se requería tener un órgano que sea especializado en la recuperación del patrimonio cultural del Callao y patrimonio cultural en general, ¿no? Material, inmaterial, arqueológico, etc. Acertado. Es bastante acertado su creación Sí, de se muchos que, requería una unidad orgánica especializada. claro, los que hemos estado metidos en el tema cultural y defendemos el patrimonio cultural siempre lo hemos recomendado, lo hemos sugerido. Y es importante porque esto nos va a permitir la recuperación del centro histórico del Callao, de toda su zona monumental. Lo interesante de este proyecto es que no solamente abarca estas zonas, también abarcan el tema de restos arqueológicos, que es Sí, importante. patrimonio arqueológico también está entrando en el ámbito de acción de Progresamos. Es importante, de hecho, es una opción, creo que también lo hemos conversado en algún momento. Hay gobiernos locales que optan por crear un programa con algún nivel de autonomía que sea adscrito a la municipalidad. Hay municipalidades que optan por encargarle la labor del programa a una gerencia. Hay municipalidades que optan por crear un programa, pero que dependa de la estructura orgánica directamente de la municipalidad, que dependa de alguna gerencia. Y ahí viene el En punto, María. Callao se decidió por esta opción y yo creo que se decidió en esta opción un poco más pensando en el modelo que se ha dado en Lima, compró Lima, entonces es un modelo bastante parecido que tiene sus cosas positivas, también tiene sus riesgos, como todo modelo, pero bueno, esperemos que Los vaya bien, que riesgos es atienda los objetivos. importante. En el tema de los riesgos que mencionas es importante indicar la continuidad, porque tú sabes que los gobiernos municipales, regionales duran poco tiempo, no tienen 5 años como un jefe de Estado, ¿no? Es corto el tiempo. Y en 3 años no se avanza mucho, porque es nuevo, recién tiene su primer año, no lo ha hecho tan mal, tiene que asentarse y poco ir tomando forma, pero de repente viene un cambio municipal o un cambio de gobernante, que ojalá sea el mismo partido si llegase a ocurrir. Bueno, vamos a ver cómo sigue cómo lo hace Espadaro, pero el problema es la continuidad. Sí, ¿Cómo? el problema es la continuidad, pero creo que como ciudadanos tenemos que tener en claro que todo programa tiene una vocación de temporalidad, ¿no? El programa se crea para atender una necesidad, no es como la municipalidad que existe y siempre va a existir. Entonces, el programa, en algún momento, de acuerdo a sus fines de creación, hoy se crea este programa para la recuperación de tal, tal, tal cosa. Una vez que se cumple con la recuperación de tal, tal, tal cosa, el programa debe de ser absorbido por la municipalidad o debe de diversificarse a efectos de atender algo que se desprenda de la problemática que solucionó o que intentó abordar, ¿no? Entonces, Progresamos no puede durar esta gestión, de hecho, sus fines tienen por lo menos para un mediano plazo, ¿no? Yo diría unos 10, 15 años, pero sí, eventualmente se debería lograr la recuperación que queremos y eventualmente tener una municipalidad que esté lo suficientemente fuerte para poder recibir todo lo que Progresemos hace y poderle darle continuidad, sostenibilidad y permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que estar vigilantes, pero sí, sí, no sería idóneo que cambie la gestión y se cierre o se cese la actividad del programa, ¿no? En realidad Oye, debería continuar. lamentablemente tenemos nuestros políticos que tienen la mala costumbre, porque es cierto, llega nuevo gobernante, elimina todo lo anterior y crea nuevamente y empezamos desde cero. En el caso específico, no solamente del patrimonio, sino de muchas otras actividades, es bueno la continuidad. Es Y sobre todo necesaria. es necesario y sobre todo si es que se viene haciendo un trabajo positivo como el que se está viendo ahora. Sí, además es inversión, al final es plata pública, ¿no? O sea, es dinero que debe ser bien invertido y la inversión en patrimonio cultural puede ser aprovechada de manera positiva. O sea, el patrimonio cultural puede traer desarrollo, no solo desarrollo económico, también puede mejorar la calidad de vida, puede traer La reactivación económica. inversión, y no solo económica, o sea, además, ¿no? O sea, sí, económico sí, porque puedes ofrecer servicios. La idea es ofrecer servicios, sean turísticos, culturales, etc. Pero no solo es económico, también mejora la calidad de vida, tiene un impacto en la gente. O sea, de hecho, hay un estudio de Grade
respecto a la labor que hace Sinfonía por el Perú, que es esta ONG que enseña cultura musical, educación musical a niños en zonas vulnerables y mide impacto. Entonces ven cómo el impacto de la cultura, en específico en la música, cómo mejora la calidad de vida de los niños y de sus familias. Hay indicadores que dicen que mejora la concentración, disminuye los temas de violencia familiar incluso, forma disciplina. Entonces, en verdad el impacto de la cultura puede ser tangible más allá de lo que siempre pensamos, ah, ya, hay que tener cultura para que traiga desarrollo económico y traiga turismo. O sea, sí es importante, es vital, es clave, etc. Pero además nos puede dar mucho más la cultura, mucho más. Y lo que acabas de decir es cierto, calidad de vida. Sí, he tenido oportunidad de ver algunas experiencias, tengo una cercana, donde vemos que el tema de la música, sobre todo, ¿no? De las artes en realidad, de las artes en general, cómo puede mejorar la calidad de vida, sobre todo de los niños y de las familias en Y de su entorno, ajá. su entorno. Mariana, dentro de las funciones que tiene Progresamos Callao es la reglamentación del centro histórico, que es bastante interesante, creo que es necesaria la reglamentación, creo que ya lo habíamos comentado anteriormente, sobre la reglamentación antigua que tenemos. Del 90, o sea, es una reglamentación de hace 34 años, es Creo que es importante. impensable. También el tema del fachadismo, del pintado de las paredes, que ha sacado una ordenanza interesante, y lo del plan maestro. Bueno, respecto al plan maestro, es necesario, es urgente. Una vez que se aprueba el plan maestro nuevo, debería ir acompañado de la reglamentación. El plan maestro es un tipo de plan específico, entonces obedece a una serie de componentes que ya están determinados en la norma, pero sí debe ir acompañado necesariamente de una reglamentación. Eh, Creo que sí conversamos también que Progresamos ya ha sacado un plan de gestión de riesgos, que es muy, muy importante porque no lo teníamos. Exacto, Entonces, y tienen, casualmente Prof, en su manual de operaciones tiene una parte que habla sobre los riesgos y desastres, sobre sí, todo es vital. como el mismo centro histórico, ¿no? Que se encuentra afectado no solamente por el origen normal o por el tema de tsunamis, por el tema de terremotos, de lluvias, ¿no? Que tenemos patrimonio que si hubiese una fuerte lluvia se vería seriamente afectado. Sí, y por ejemplo, bueno, en el Perú tenemos 64 zonas monumentales. Yo no sé cuántas de estas zonas monumentales tienen un plan de gestión de riesgos actualizado 2024-2025, como si esta vez podemos decir que lo tiene Callao, ¿no? Entonces eso es importantísimo y que además va a ser un insumo muy bueno, muy acertado para elaborar el plan. El centro histórico, la zona monumental no tiene reglamentación desde el 90. El último reglamento de administración del centro histórico es del año 90, entonces estamos en 2024, son 34 años. En realidad es urgentísimo, o sea, urgente es poco. Claro, al margen del plan maestro que bien has mencionado, la reglamentación es importante porque mira, tú puedes ver la cantidad de, por ejemplo, el tema de los estacionamientos, el tema de los letreros, el tema de la publicidad, no sé, el tema del cableado, el tema de Todo. la... Todo, o sea, en la zona histórica del Callao, el centro histórico, es un desorden total. Sí, Entonces, o sea, la idea del plan maestro es que nace el plan maestro e inmediatamente deben nacer la reglamentación, o sea, incluso deberían nacer, o sea, nace el plan maestro te detalla todos los contenidos que deben tener, porque al final es un plan específico, es un tipo de plan, es un plan ujú. específico y debe acompañar inmediatamente la reglamentación, ¿no? Entonces, Sí, porque en realidad se siguen destruyendo casas, se siguen interviniendo calles y no se intervienen adecuadamente. Hace poco yo cuestionaba el tema de el adoquinado ahorita se vienen rompiendo varias calles del centro histórico para, no sé, temas de desagüe, de agua, instalación, cables, pero la forma en que se viene haciendo, a pesar de que cuenta con una autorización, es bastante cuestionable. Habría que, bueno, obviamente habría que analizar cómo era antes, hacer todo un estudio, pero realmente la forma en que se viene trabajando algunas calles es cuestionable. El tema de las mismas edificaciones, ¿no? En Girón Miller se construyó casi un edificio de 6 pisos que es un hotel ahora y es una zona histórica. Eh, sí, se necesita reglamentación urgente y la reglamentación va a nacer o debe nacer una vez nazca el plan, ¿no? Entonces son dos documentos que deben ir de la mano, no, no puede ser que lo más reciente que tengamos sea el 1990. Eso es cierto. Hace poco conversaba con un profesor que ha sido mi último entrevistado, Jorge Vargas García,
mencionábamos un poco el tema de que es importante la intervención del centro histórico, se están recuperando espacios públicos, todo, pero también se tiene que trabajar en la ciudadanía. No solamente se trata de recuperar el centro histórico, sino que también hay que hacer concursos, talleres, generar identidad y todas esas cosas, ¿no? Y eso te lo menciono porque muchas veces el ciudadano eh, puede recibir esto muy bien, se está preocupando por mí, ¿no? Algo así, ¿no? Pero muchas veces los ciudadanos no saben que también tienen derechos y derechos culturales. Aparte de los derechos que tengo como ciudadano, mi derecho a la protesta, mi derecho a opinar, mi derecho a tener servicios básicos, mi derecho a la educación, mi derecho a la libertad de expresión, tenemos también derechos culturales y también deberes culturales, por cierto, ¿no? Pero yo quería preguntarte eso, ¿no? Viendo ahorita la coyuntura, cómo se ha venido dando el tema cultural en el Callao. O sea, primero me gustaría que expliques a mi público, al público en general, qué es un derecho cultural. Un Ya, derecho o sea, cultural y bajo qué contexto se está desarrollando en el Callao, porque están ocurriendo cosas donde yo creo que los derechos, sé que quieres contestar ya, sé que los derechos están, no sé, están, bueno, dilo tú, dilo. claro, mira, todos como ciudadanos tenemos derechos culturales. De hecho, la Política Nacional de Cultura, la que está vigente al 2030, identificó que el problema público que debe resolver en el país respecto a cultura es limitado ejercicio de los derechos culturales de la población. O sea, ¿qué significa eso? Que la población peruana no, al día de hoy, no ejerce sus derechos culturales. Ahora, y uno dirá, oye, pero derechos culturales es como muy amplio. Y en realidad sí es amplio porque implica varias acciones, ¿no? Acceso a la cultura, participación en la cultura, contribuir en la vida cultural del país. Entonces son una serie de elementos y que cuando hablamos de cultura a veces pensamos ya patrimonio cultural material y no, en realidad, o sea, es en todo el espectro amplio que implica el patrimonio cultural y en general las industrias culturales, ¿no? Porque tienes patrimonio cultural inmueble, arqueológico, inmaterial, paisajes culturales. Bibliográfico, audiovisual, cine, literatura, tenemos de todo. Ajá, y, o sea, es acceder a todo, acceder a todo, poder participar en todo y también poder contribuir en todo. Entonces pre- mm, son en resumen como tres elementos y uno dice, oye, ya, pero acceder, ¿qué es? Ir a un museo. No, no solamente es, ya, accedo es porque voy al museo, ¿no? También es acceder en la materia, hay patrimonio cultural subacuático, o sea, hay patrimonio cultural en el Perú, hay en abundancia, entonces es acceder a todos los tipos de patrimonio que yo como ciudadana quiera acceder, es acceder también a las industrias culturales, lo que señalabas, ¿no? Cine, audiovisual, Y está dentro escritura, del ámbito etcétera. no solamente del disfrute, del entretenimiento, también está dentro del tema de que yo puedo proteger, porque la Constitución también me ampara para poder proteger mi Y, propio eh, y y esa es la aportar. segunda parte, ¿no? Esa es, o sea, uno es el derecho de acceder, participar y contribuir, y la segunda parte es, oye, ya, pero estos derechos también me traen una serie de responsabilidades como ciudadano, ¿no? Y claro, hay niveles de responsabilidades. Si yo soy el propietario de una casona, obviamente mi responsabilidad frente al patrimonio cultural va a ser mayor que si soy el vecino o la chica que vive al frente. Entonces, hay niveles, sí, de responsabilidad. Eso cae otro tema interesante que no sé si lo podremos conversar ahora, que es cómo ve la ciudadanía, en especial la chalaca, al Ministerio de Cultura. Ese es otro Y, tema y no interesante. solamente a la chalaca, o sea, Todos. lamentablemente el Ministerio de Cultura, que es entendible, porque obviamente su labor es proteger, entonces, por esta labor proteccionista, a veces se ha entendido como que en realidad lo que quieren poner es trabas. No, olvídate, el Ministerio de Cultura nunca te va a dar permiso, te vas a demorar, es pura traba, a todo me dicen que no, yo quiero acá pintar mi pared con mi témpera y no puedo porque el Ministerio de Cultura me va a sancionar. Entonces, claro, ahí Hay es un poco hay un por un cierto alejamiento que ha habido desde el ciudadano
hacia la autoridad Pero es rectora y también de la municipalidad algo de décadas, y es increíble que de décadas. el Ministerio de Cultura hasta ahora, el Estado no haya tomado acción sobre eso, ni las mismas DDC regionales o locales que traten de trabajar con la población, ¿no? Tal Es de vez décadas. justo sea la única que de repente es la que, por el tema de turismo y otras cosas más, por el valor que tiene, y bueno, no sé si el problema también está haciendo el mismo trabajo, pero que más o menos se respeta y saben, ¿no? Pero en otros distritos bueno, y nuestra provincia constitucional, ese tema es bastante complejo. Mariana, aquí tengo que el 2022, bueno, se aprobó el Plan Nacional de Cultura del 2030 y entre sus objetivos prioritarios, La política, la política. política, el número uno era fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Dentro de eso estaba el fortalecimiento de la identidad, tanto de la autoridad como de la ciudadanía. Entonces, si esto lo traemos aquí al Callao, ¿cómo ves? ¿Tú crees que es, digamos, la DS Callao, el Ministerio de Cultura o nuestras propias autoridades, porque también hay un tema de gobernanza acá, están viendo un poco el tema Totalmente. de la valoración, del fortalecimiento de la identidad? Claro, es que justo como yendo un paso más atrás, y es ¿Ya? clave lo que has dicho, gobernanza cultural. La gobernanza cultural es uno de los elementos que también la política ha identificado que se necesita fortalecer. Porque claro, esta postura que hablábamos hace un rato del gobierno local, decir, oye, no, no es mi competencia. Entonces ha sido fácil tirarle toda la culpa al Ministerio de Cultura cuando el Ministerio de Cultura uno es un ministerio relativamente nuevo, de hecho es uno de los más nuevos, porque antes era el INC, Claro. eh, o sea, es un ministerio para ver todo el patrimonio de todo el país. Bastante amplio. Hay iniciativas que se han venido dando en los últimos años para poder acercar a la población, ¿no? Defensores, Fortaleza, Revalorando, etc. Pero en realidad quien debe liderar esto es el gobierno local, ¿no? Es el gobierno local que vela por qué es lo mejor para mi jurisdicción. Oye, yo veo que mi jurisdicción en cultura necesita esto, ok, voy y le toco la puerta al Ministerio de Cultura. Yo veo que mi jurisdicción en, no sé, en ambiente necesita esto, voy y le toco ambiente. En vivienda necesita esto, voy y le toco a vivienda. ¿Por qué es la labor del gobierno local? Porque el gobierno local es autónomo política, económica y administrativamente, o sea, tiene las tres autonomías. Y la postura de, oye, no, ha sido culpa de cultura, cuando en realidad el llamado a representar a la población, a liderar, a gestionar, oye, mi población necesita fortalecer esto, lamentablemente es el gobierno local, ¿no? Y bueno, felizmente estamos viendo ahí avances con Progresemos. La Respecto al tema de la identidad, yo creo que sí debe partir sí o sí del gobierno local, porque ¿quién mejor para conocer la identidad local que la propia autoridad de la jurisdicción? O sea, el Ministerio de Cultura no le va a decir al chalaco, oye, tu identidad es esta. No, más bien, el chalaco tiene que decir, oye, esta es mi identidad, estos son los valores que hay en este espacio, estos son los valores culturales que yo he identificado, estos son los valores de estos tipos, no sé, inmaterial, religioso, arqueológico, etc. Eh, Ayúdame, ¿qué planes de gestión puedo hacer sobre Pero esto? ¿Cómo los reconozco? es interesante, tú mencionas la autoridad es la que debe identificar, pero ¿qué pasa cuando la autoridad no está identificada? Y eso es lo que mencionaba la vez pasada con mi último entrevistado, ¿no? El hecho, por ejemplo, que te digo, y al siempre lo menciono el mismo ejemplo, y bueno, lo que te acabo de decir, ¿no? El hecho que al comienzo decía, no, esa es responsabilidad del Ministerio de Cultura, clásica, no conocían su ley orgánica y ese es punto uno. Punto dos, yo tenía oportunidad de reunirme, entrevistarme con varios funcionarios públicos y le digo, nos vemos de la Plaza Independencia. ¿Dónde queda la Plaza Independencia? O, por ejemplo, me mandaron una invitación hace poco a una ¿Qué es autoridad, eso? Te van a decir, ¿qué es eso? exacto, y me dijeron, no, el distrito de Chucuito. Yo, ¿what? Me ¿Entiendes? mato. O de repente que la página regional o la página municipal ponga en la página web en la dirección equivocada de, digamos, de un museo, o que en Chucuito me pongan, en vez de ponerme el barrio de Chucuito, ponen Chucuito en el Callao, me ponen la foto del lago Titicaca. O ponen, Entonces, he visto que ahora ponen la dirección de Pasaje Ronald, ponen Monumental Callao, ponen Pasaje Ronald, o sea, y eso, Monumental Callao, ¿qué es? ¿Una nueva calle, una nueva jurisdicción? el tema de los nombres, por ejemplo, ¿no?
el tema en este caso acá es Mención Monumental Callao, que hay una tergiversación del nombre, 100%. 100%, incluso y hasta ahora se sigue haciendo, el tema de cómo puedes cambiar un edificio declarado patrimonio cultural. Puedo ser muy dueño del edificio, pero el edificio tiene un nombre, está registrado como tal. Entonces, hay un tema ahí que se debería de estudiar, el tema del Neto Chimpún Callao también, ¿no? Que es de los chalacos, no es de un partido político. No, Hay no, no es un cositas partido ahí político. que se deben trabajar, sobre todo para ver el tema de la identidad, pero también está el tema de la imagen y con los mismos chalacos. Hace poco por redes sociales he tenido una conversación un poco acalorada con una persona que es chalaca y te das cuenta cómo los mismos chalacos tienen una imagen y una percepción negativa de su propio barrio. O sea, más allá de repente de apoyar las iniciativas que hay actualmente para poder sacar adelante a nuestro Callao, terminan expresándose negativamente, ¿no? Que por eso me fui, que es peligroso, que no se puede hacer turismo, y muchas veces hablan por desconocimiento, ¿no? 100%. El tema de la inseguridad incluso, ¿no? Ahorita si vemos todos los rankings de inseguridad, pues el Callao no aparece ni siquiera en los primeros. Entonces, y la gente sigue diciendo que el Callao es peligroso, el Callao es peligroso, ¿no? Es que lamentablemente el estigma se implantó, se quedó y es un estigma que es bien complicado de sacar porque no es un estigma que esté solamente acá, o sea, está en todo el Perú. Si tú conversas con Referentes alguien de internacionales aparte. con cualquier persona de cualquier otra región, me ha pasado, no, oye, ¿qué? ¿Y tú de dónde eres? Ah, yo soy de Callao, y al toque la broma de la delincuencia, entonces, y es personas que incluso jamás han estado en su vida en Callao, y Exacto. no son de Callao, no son de Lima, no sé, te digo, no sé, son de Piura, de Iquitos, pero lamentablemente el estigma que viene también un montón desde el Mira, centralismo, yo lo he vivido desde mi época de estudiante y es bastante tiempo, e incluso en mi centro de trabajo me bromean sobre ese tema. me O sea, bromean. sí me están grabando, me van a ver ahora. Pero yo igualito, o sea, trato de explicarles, Yo también, sí. o sea, es el tema. Pero volviendo al tema, ¿no? O sea, te estaba hablando, volvemos, y todas estas cosas influyen también en el tema de la identidad, no solamente de los que viven acá, sino de los que ya se fueron y estando fuera hablan negativamente. Pero el punto es, volví al tema de la autoridad. O sea, ¿qué hacemos con una autoridad que tampoco está identificada hasta la fecha? Trato yo de ver, o sea, yo entiendo que pueden venir personas que vienen de otros lados, de otros distritos de Lima a trabajar acá en Callao, pero al menos si voy a trabajar en el Callao, trato de conocer la zona donde yo voy a trabajar y sobre todo, si estoy relacionado con el tema de cultura, con mayor razón. Pero volvemos al punto, ¿no? Es el punto uno. Fortalecimiento de la identidad. Te decía que no solamente de la autoridad y de la ciudadanía. ¿Cómo lo plantearías tú? ¿Qué va primero o qué sugerencia O podrías sea, plantear? Punto lo, legal. lo idóneo sería que parta de la autoridad local, pero ya que no parte, en realidad eh, la ciudadanía activa, tanto organizada como nosotros, con los colectivos, de manera espontánea, etcétera. Por ejemplo, esta iniciativa del Grito Chimpún Callao, que es una iniciativa que incluso ya se está formalizando, ¿no? A nivel de un pedido con un respaldo, que busca un respaldo legal, suman, suman. Ahora, lo desalentador es que creo que sí, sí es un trabajo a largo plazo. Tú mismo me dices, yo tengo años viviéndolo, claro, y yo también, y probablemente nos va a tomar, o sea, no sé en cuántos años tardaron en estigmatizarnos, pero sí creo que nos va a tomar bastantes años quitarnos ese estigma y parte de uno que no nos importa generar momentos incómodos, ¿no? A veces uno, porque está en un ambiente, no sé, de trabajo o de ocio, y te hacen la broma y ya te quedas callado, pero en realidad, así generes un momento incómodo, así se genere un momento incómodo, no deberías, No debería permitir esa. quedarte callado, ¿no? Responder simplemente, oye, mira, ¿sabes qué? No es broma, no da risa y no es verdad. Sí, créeme que en mi trabajo ya me conocen ya. Ahora, uno de los objetivos también que mencionaban era
fortalecer la protección y salvaguarda del patrimonio cultural para su uso social. ¿Crees que se está empezando a hacer? He visto que se están recuperando los espacios públicos. En realidad falta un montón esto del uso social. En, Encima hay un poco de debate, ¿no? ¿Qué significa uso social? A mí no me gusta hablar tanto del uso social, yo prefiero agarrar otro concepto que también está en la política, que hablan de aprovechamiento sostenible. Entonces, creo yo que el término aprovechamiento sostenible es más completo, es más idóneo, además que le da otra cara al patrimonio, porque cuando uno dice, oye, el uso social, ¿qué es? Ya poder acceder, poder utilizar, sí. Pero en cambio, cuando hablamos de aprovechamiento sostenible, estamos visibilizando que el patrimonio es un vehículo de desarrollo. Ok, yo este patrimonio lo puedo aprovechar de manera sostenible, es decir, de una manera que no se dañe para que las generaciones futuras también lo puedan utilizar, porque por ahí va el concepto de aprovechamiento sostenible, Una que la cosa, generación que está hoy lo pueda usar y que en el futuro se pueda seguir usando por los que vienen. Entonces, prefiero agarrar este término de aprovechamiento sostenible porque el usuario dice, oye, sí, este patrimonio me puede generar beneficios a nivel propio, ¿no? Puedo generar beneficios yo como persona, enriqueciendo mi conocimiento, se le enriqueciendo mi puede dar un bagaje uso cultural, turístico, reactivar la zona pero económicamente. también puedo darle un uso económico, exacto. Puedo generar un negocio, puedo generar una ruta turística, puedo generar no sé, Ambiente un de programa artesanía, cultural. exactamente, exacto. Pero Entonces, mira, prefiero hablar de aprovechamiento cuando sostenible hablas de que de uso uso social. sostenible, cuando hablas de uso sostenible, se me vienen un montón de ideas a la cabeza, ¿no? Y es interesante lo que mencionas y me parece cómo lo planteas, que en realidad la sostenibilidad para todo, se aplica para todo y es una tendencia mundial. Pero, por ejemplo, yo sé que a muchos no les gusta que los critiquen, pero para eso estamos acá. Por ejemplo, hace poco se inauguró la plazuela Por eso San Román. estamos acá. Perdón, para eso estoy acá. Estamos. Estamos. La plazuela San Román y también se inauguró la Plaza Casanave con la gestión del alcalde Espadaro. Pero, por ejemplo, yo decía, yo recuerdo en mi época, recuerdo, por ejemplo, que antes de que se construye ese tremendo mamut mastodonte de un escenario que hizo Sotomayor para sus campañas en plena Plaza Casanave, destruyendo totalmente todo el contexto cultural, una de las plazas más bonitas que hemos tenido en el Callao, este, prácticamente se desapareció la plaza. Entonces yo recuerdo mucho que incluso antes de que se construya esa plaza, en la Plaza Casanave tenía anfiteatros, iban Sí. las personas mayores y había un montón de bancas, mesas para jugar ajedrez. La gente usaba su parque, lo disfrutaba. Ahora han puesto 3 mesitas nada más, la pileta no funciona casi todo el día o en la noche está apagada. El teatro que ha hecho anfiteatro ahí es un gran espacio que no se le da el uso adecuado, no se usa todos los días, está apagado y hay una parte oscura en el medio que es el anfiteatro. Está la parte de la pileta con las mesitas de ajedrez y para el otro lado está juegos de niños. Entonces, supongo que eso tiene algún estudio, algo por el estilo, quiero pensar que tiene un estudio, pero digo yo, ¿dónde quedaron las personas de la tercera edad? Incluso jóvenes. Ayer yo estuve en Jesús María, por el Día Internacional de la Mujer, por cierto, feliz Día Internacional de la Mujer, en la Municipalidad de Jesús María hizo un evento para ellas, ¿no? Y un pequeño concierto y todos los abuelitos, gente joven, hasta yo me puse a bailar ahí con ellos. Y se le dio el uso, ¿no? Un uso adecuado de un espacio que realmente se merece. Yo sé que esto de repente me estoy saliendo un poco del tema, pero eso es a lo que yo voy. Se ha puesto actualmente juegos de niños, ya, no va a haber anfiteatro, pero al menos utilicen ese, no van a ver pequeños anfiteatros, pero usen ese gran teatro o ese mamut que está en el medio de la Plaza Casanave. Ahorita en la plazuela San Román, que la han inaugurado hace poco, una zona de mucha tradición que se está recuperando, parece increíble, pero el hecho de haber inaugurado la plazuela San Román le ha cambiado la imagen, la figura al lugar, no se siente tan peligroso ir a caminar por allá, que la zona sí es movida, pero la gente misma habla
¿Qué ha cambiado? Se sienten más seguros, ahora hay serenazgo, hay iluminación. Las Pero plazas son importantes, o sea, a veces hay este prejuicio y es un prejuicio muy como académico elitista, dice, ay, pero los alcaldes solamente gastan la plata en plazas. Y en realidad sí está mal que solo gasten el dinero en plazas, pero tampoco significa que no deban gastar nada de dinero en bueno, plazas. depende Tienen que gastar cómo van a en gastar y cómo todo. la van a usar para el público. Pero ahora, el punto es qué tipo de plazas, ¿no? Evidentemente tiene que estar pensada en el usuario. Dos, o sea, yo considero que son dos elementos. Uno, el usuario, por lo que bien ha señalado, ¿no? Donde quedan las personas de la tercera edad, etc, etc. Y lo otro es el contexto. O sea, no puedo traer una plaza que obedece a una trama urbana nueva, moderna, a un espacio como es Casanave, que está en una zona que en realidad forma parte de lo que es nuestro Callao cercado, ¿no? Callao Antiguo incluso, es lo que, porque formó parte del Callao Antiguo en algún momento. Entonces, claro, hay que ver elementos o sea, o sea, de nada te sirve poder hacer algo así, una plaza, invertir en una plaza, si es que no vas a tomar en consideración estos dos elementos. Además de ellos, invertir en una plaza es invertir en espacio público y está demostrado que cuando hay espacios públicos bien cuidados, que son bien utilizados, se reducen los índices de delincuencia. O sea, es estadística, no hay que ser científico para poder demostrar esto. Entonces, Solo es para una consecuencia lógica. No para terminar sobre los espacios públicos, y sería el siguiente punto, ¿no? Quería mencionarlo, ¿no? Ya empecé a hablar. Por ejemplo, la Plaza Casanave, que yo no estoy de acuerdo, está cercada. Eso también. Eso Entonces, me parece mal. Espero que en algún momento el alcalde, si los escucha, lo evalúe. La Plaza San Ramón, la plazuela de San Ramón, perdón, San Román, la plazuela San San Román, Román. conocida como la Plaza de los Burros, que es de la que estábamos hablando hace un rato, donde se ha restaurado, conservado la pileta, Aparte que es histórica, ¿no? O sea, la Plaza de los Burros es es histórica, y aparte, dentro de poco, que eso es importante, ¿no? Que tengo que celebrar y celebrar y felicitar a la gestión del alcalde, es que, por ejemplo, dentro de poco va a haber el aniversario por el nacimiento de Óscar Avilés, que se cumple sí, 100 años. sí. Y debes de saber que Óscar Avilés vivía a 2 cuadras Vivía, de ahí, exacto, por la Plazuela sí, San Román, y caminaba por ahí. claro. Lo que no me gusta ahorita, por ejemplo, en la Plazuela San Román, es una opinión personal, ¿no? O sea, la suelto, es que han puesto un juegos para niños. Yo no estoy en contra de los juegos para niños, es importante, ¿ya? Pero yo creo que, bueno, de repente es necesario por la misma coyuntura o contexto de la plaza, porque es necesario que los niños estén ahí, también eso de alguna manera también aleja que las familias se integren y que también las familias se integren, ¿no? Pero no, de repente no era lo más adecuado, pero supongo que han estudiado ese tema, ¿no? Y bueno, ahí está el tema del uso sostenible que tú dices. Sí, claro, pero o sea, ahí es el otro elemento que te decía, ¿no? No es solamente pensar en el usuario, sino también en la identidad del lugar. Entonces, hay Y, maneras, o sea, no es difícil exponerse un poco más creativo, consultar a algunos expertos y decir, oye, ¿cómo incorporo estos espacios para niños sin quitarle identidad a la plaza? porque ves juegos y colorinches, unas cosas rojas, verdes, amarillas, que totalmente desfiguran lo tradicional de la plaza. Claro, Entonces, entonces dice bonito ahí un teatro, dices, faltó. ahí creo que De faltó. repente faltó encontrar cómo estos elementos se pueden incorporar sin que distorsionen tanto. Y es importante lo que dijiste de que esté cerrado, porque eso pasa, bueno, no solo en Callao, en un montón de regiones que se invierte mucho dinero en hacer plazas y parques y los tienen cerrados y los abren 2 horas al día. Yo recuerdo en Carabelí, en Arequipa, la plaza la abrían de 3 a 5. Entonces, no. Ahora, por ejemplo, aquí vienes al tercer punto que dice incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales, que obviamente, o sea, estamos hablando ya de emprendimientos, ¿no? Pero no solamente de emprendimientos, o sea, también no puedo tener un emprendimiento, pero puedo participar en estas expresiones. Vuelvo a las plazas, al anfiteatro, donde están llaman a los grupos musicales de música criolla, o incluso hasta de rap o de música urbana, están ahí.
como hacen en San Miguel también, están cantando y se reúnen los muchachos ahí, bailan y hacen sus juegos, sus maromas, sus concursos. Los abuelitos están ahí también escuchando, o están bailando música criolla, o un tango, no sé, una cumbia. Y no solamente participa la gente mayor, van con sus hijos, con sus padres, y todos pasan un buen momento. Sí, además, no solamente es a nivel de emprendimiento, ¿no? También, o sea, organizaciones sin fines de lucro, gente por ocio. En realidad, el espacio y entrar en el movimiento de industria cultural, puedes hacerlo de la manera que tú consideres que es mejor para los fines de tu organización, de tu colectivo, de tu grupo. Hay chicos que hacen, por ejemplo, ¿no? Estos temas urbanos, que algunos son escolares de secundaria, algunos son recién salidos del cole, y es bueno que puedan contar con estos espacios y que estos espacios no se, no se desarticulen de todo el resto de la zona monumental, ¿no? De la ciudad. Y vamos a ese punto siguiente, que es fortalecer la valoración del patrimonio cultural. Y ahí viene también nuevamente el tema de la identidad. Sí, sí, o sea, y una vez más, patrimonio cultural amplio, ¿no? Es en un sentido amplio, es patrimonio cultural en todas sus versiones, lo que también hemos hablado en muchas ocasiones, que es el Chalaco se está alejando del mar y ahí hay una pérdida tanto a nivel de identidad, pero también a nivel de patrimonio cultural, ¿no? Porque, claro, en el mar vas a encontrar patrimonio cultural inmaterial, por todos esos temas de saberes, tradiciones, pesca, etc. Vas a encontrar patrimonio cultural subacuático. Tienes diversidad marina, en, en realidad nosotros tenemos dos elementos que nos hacen muy especiales. Tenemos islas, entonces hay Pero un has tema de dicho algo identidad, importante, que nos estamos alejando del mar. lo hemos Y conversado en otras ocasiones. tenemos, sí, y algo interesante que aquí el sexto objetivo dice garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, cuando hablamos de gobernanza cultural, de repente nos estamos refiriendo al Ministerio de Cultura, no necesariamente, podemos No, referirnos no, no. a gobernanza. La gobernanza cultural es la gobernanza a cargo de todos los actores que participan. Esa es la definición de gobernanza Entonces, cultural. en base a esa precisión que tú haces, te digo, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo al punto, tú has dicho nos estamos alejando del mar. En los últimos años se han venido tomando medidas, entre comillas, a favor del desarrollo, que están yendo en contra del Callao. Empezando, por ejemplo, ¿no? La construcción de los espigones que han logrado que se erosione Chucuito. Por Tal cual. ejemplo, ahorita la Municipalidad del Callao, por evitar esta erosión, está interviniendo ahorita las playas de Chucuito, ha anulado la mitad, el 50% de la playa de Chucuito. Supuestamente había coordinado con la ciudadanía, pero parece que ahí hay algunos encuentros, desacuerdos. Ahorita, por ejemplo, el patrimonio cultural se ve afectado con la construcción, patrimonio cultural en presunción, que está reconocido ya por el Ministerio de Cultura, que tiene un valor, se ve afectado por la construcción de la vía elevada Santa Rosa. Ok, se está 100%. estudiando ahorita, por ejemplo, arquitectura interesante, que podría ser declarada patrimonio o darle cierta importancia, que se encuentra en las primeras cuadras de la avenida Santa Rosa, en La Perla. Y eso es un ejemplo, ¿no? De todo lo que, por ejemplo, en Oquendo ocurre también, ¿no? O también en Ventanilla, en los retos arqueológicos, ¿no? Donde se invaden y las ciudades se siguen acercando más a los retos arqueológicos, e incluso las empresas terminan dañando los retos arqueológicos chalacos, ¿no? La misma O sea, Marina, nos siguen fragmentando, ¿no? sí, la misma Marina que hace pruebas Hace militares. explosiones en las islas Exacto, donde sabemos claramente que hay más de 40 restos arqueológicos dentro de la isla San Lorenzo. y además afecta a las especies marinas, el ecosistema marino. Este es un punto, porque se aprobó hace poco el Plan de Desarrollo Turístico Local, donde no estaba incluido la DBC Callao, que es que para cualquier proyecto que se vaya a hacer en la zona histórica tiene que estar el Ministerio de Cultura o la DBC Callao para autorizar. No estaba dentro del equipo técnico del Plan de Desarrollo Turístico Local. Se sigue aumentando que crezca el puerto, el puerto, el crecimiento del puerto, y nadie dice nada, sobre todo en gobernanza cultural. O sea, Claro, y hay, a ver,
Y como está para, afectando cultural y turísticamente. o sea, a ver, ¿qué debería incluir la gobernanza cultural? Es la colaboración tanto del gobierno nacional con las autoridades regionales, las autoridades locales, la cooperación, sea nacional o internacional, el sector privado y la sociedad civil. Todos ellos articulando para diseñar, implementar políticas, proyectos, actividades, etc. A eso se refiere la gobernanza cultural. Entonces, claro, en un plan donde no incluyes a la autoridad sectorial, que es la DDC, evidentemente no estás ejerciendo gobernanza cultural de manera correcta o de manera idónea. Entonces, y somos un espacio pequeño dentro de todo, o sea, somos una región pequeña, pero tenemos tanta diversidad y tanta que es muy positivo, pero también es más difícil porque nos atacan por todos lados, ¿no? Entonces, claro, por un lado tienes a la Marina, luego tienes la actividad portuaria, luego tienes lo que sucedió en Ventanilla con el derrame de Repsol, tienes los humedales que se están perdiendo, tienes a la Vía Expresa Santa Rosa que se nos viene encima para techarnos a todos, donde va a afectar diversos derechos de la población, entre ellos los derechos culturales, que no solamente son los derechos culturales, sino una serie más de derechos, incluyendo la problemática que bien ha señalado en Oquendo, etc. Entonces, hay, somos un espacio pequeño, pero tan diverso que eso nos hace más vulnerables. Mientras más diversos seamos, nos hace más vulnerables, nos atacan por todos lados. De todos estos objetivos, después de escucharte, aparte del de identidad, que es importante, creo que el más grave es el de gobernanza cultural. De verdad que sí, de verdad que sí. No Después de lo existe un sistema de gobernanza cultural idóneo en el Callao. O sea, no es que no funcione, simplemente no existe. porque no No hay hay, acción, no, y ese no hay labor la visión. debería hacer Progresemos, ¿no? Progresemos debería empezar al menos formando un comité donde siente en una mesa de trabajo a representantes de todos estos actores, ¿no? O sea, debería venir alguien de la DDC, alguien del gobierno regional, alguien de cada municipalidad distrital, alguien del sector privado, alguien de la sociedad civil, y al menos empezar a construir este sistema de gobernanza cultural que en el Callao hoy no existe y que además parte de todo, ¿no? Porque una vez que esto empiece a caminar o a gatear, podemos empezar a exigir otras cosas porque ya vamos a tener una voz dentro del espacio donde se toman decisiones. Esa es una Y si buena no, forma de decirte. El tema mientras tanto, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta y exigir por nuestra cuenta y salir como colectivo, a estar ahí insistiendo, a esperar que alguien buenamente que nos miren. nos pueda tomar en cuenta, sí. Sí, bueno, pero tenemos que seguir adelante en esta lucha, en estas intervenciones. Mariana, en este momento vienen ocurriendo dos hechos preocupantes, diría yo, ¿no? Bueno, dentro de, digamos, del tema cultural, ¿no? Hablemos del tema cultural, el tema patrimonial y también, en cierta manera, urbano. Eh, Ahorita hemos hablado un poco de gobernanza, pero antes de tocarte estos dos puntos que me parecen que son importantes tratarlos, antes de hablar de gobernanza, últimamente ha salido mucho el tema del PDM Callao, que está pendiente de la aprobación por parte del Instituto Metropolitano de Lima. No, lo que está haciendo Una el, revisión, IM el levantamos un IMP está actualizándolo, actualizándolo, ok. pero quien lo va a aprobar finalmente es la MUNI del Callao, Sí, la sí. municipalidad de Callao. Pero me preocupa un poco las opiniones sesgadas que podría tener el IMP, porque siempre el Callao se ha pensado en función a Lima. Yo espero que esto no ocurra. En realidad ahí quien tiene toda la chamba es la MUNI, porque la MUNI o sea, la MUNI es quien da conformidad a todo. Entonces, la MUNI es quien tiene la sartén por el mango, por decirlo así, porque la MUNI es quien tiene que dar conformidad a cada uno de los elementos que se actualicen en el PDM. Entonces, nada, tenemos que confiar en Y que los van a tiene tener el que criterio claro. para... Sé que se va a sociabilizar también ese plan y esperemos que Sí, sea sí, para tiene que socializarse, sí. dar nuestras opiniones respecto a. Sí, Ahora, también la importancia de la creación del Instituto de Planificación aquí en el Callao, ¿no? Que también eso tiene que ver mucho, creo, se relaciona con lo que hemos hablado de gobernanza, ¿no? Y también lo del PDM, en cierta manera. sí, claro, o sea, ahorita hemos hablado específicamente de la gobernanza cultural, pero en general la gobernanza institucional, la gobernanza de una ciudad,
debería poder fomentar estos espacios en todos los ámbitos, no solo en el sector cultura, ¿no? En materia de desarrollo urbano, en materia de desarrollo económico, en materia de protección al medio ambiente, cambio climático, gestión de riesgo de Donde desastre. nos hemos visto Entonces, bastante afectados, por ejemplo, el tema del derrame de petróleo, también el tema de los restos arqueológicos, que tenemos mucho tema en patrimonio cultural. Parece increíble, pero tenemos patrimonio arqueológico muy importante aquí en el Callao. sí, Y sí, sobre por eso todo digo, tenemos tanto. que ahorita es la zona nuclear, donde hay una serie de intereses que ponen en riesgo el centro histórico del Callao. Y es preocupante. Vuelvo a la pregunta, a lo que te mencionaba inicialmente, ¿no? En este momento vienen ocurriendo dos hechos importantes en el Callao, en tema de patrimonio, de cultura, donde en cierta manera siento que se ha chocado un poco con los derechos culturales de la población, de la ciudadanía, eh, y el tema recurrente, las autoridades, las decisiones que toman con respecto a. Entonces, por ejemplo, el primero ha sido Chucuito. Chucuito, que tiene un problema ya de que arrastra de hace años, donde nosotros los colectivos hemos en algún momento hemos manifestado, hemos reclamado, hemos dicho que se está dañando la playa de Chucuito. Se está erosionando, que se está perdiendo la playa, y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Se ha tenido que caer una parte de la Plaza Santa Rosa y ha tenido que haber un fuerte oleaje que ya de por sí ya estaba erosionando la playa, y los oleajes lo que hacían era rematar más el daño hacia la zona monumental del Callao, que la que forma Chucuito. Chucuito forma parte de la zona monumental y del centro histórico del Callao. Entonces, el alcalde acertadamente ha decidido intervenir la zona para poner en resguardo, porque ya era un tema de emergencia, porque la misma ciudadanía estaba en riesgo ante el fuerte oleaje, ¿no? Entonces ha decidido intervenir la zona. Tengo entendido que hubo reuniones por acá, por allá, parece que sociabilizaron lo que iban a hacer, pero al parecer la intervención no ha terminado siendo la más adecuada. Como te dije, han desaparecido la mitad de la playa, prácticamente se ha anulado el 50% de la playa, no se ha respetado, por ejemplo, que es zona monumental, ahí también hay pescadores artesanales, que hace poco ha sido aprobado también hay una ley por el Ministerio de Cultura que se ha aprobado el tema de las técnicas artesanales Exacto, ancestrales ancestrales. pesca, ¿no? Produce hace poco también está sacando la reglamentación de una ley también de las técnicas artesanales. Entonces, una serie de factores, ¿no? Aparte de que también los pescadores es su mano de obra, es su día a día, el tema de que los insumos que también ellos sacan, también los para los restaurantes, donde también sabemos que se vende un rico pescado, rica gastronomía chalaca, y por Chalaca. otro lado también las embarcaciones, esta área de playa que han anulado, era la zona era como decirlo, el estacionamiento de las lanchas, de las lanchas pesqueras, ¿no? De las lanchas. ¿Y qué pasa? Que al anular eso, han tenido que mover, porque ya no tienen por dónde salir, han tenido que mover en la parte donde los bañistas están, generando cierto conflicto y también generando molestia a los negocios que están al frente. Entonces, ahí muchos dirán, ¿no? Se está tratando de ayudarlos, en vez de ayudarlos están renegando, ¿no? Pero las cosas creo que se pueden haber hecho mejor, ¿no crees? Y en realidad, bueno, ahí, no sé, lamentablemente yo veo a los ciudadanos de Chucuito y a los colectivos que en algún momento nos hemos manifestado, estamos haciendo la de David y Goliat, ¿no? O sea, estamos tratando de nosotros en nuestra poca capacidad, bueno, no capacidad a nivel de capacidad técnica, ¿no? Sino nuestra capacidad de incidir políticamente, que es muy, muy baja frente a decisiones políticas o decisiones públicas que son más grandes, que son que tienen un respaldo institucional que lamentablemente a veces como ciudadanos no tenemos. Entonces, desde el comienzo, desde hace algunos años que venimos tratando el tema, pasamos de la invisibilización a esperar que haya una desgracia para poder visibilizarlo, pero, o sea, al final del día hay algo bien concreto y es que Chucuito se está quedando sin playa y Chucuito se va a terminar quedando sin playa si seguimos en ese camino. Y lamentablemente los tomadores de decisiones a ese nivel, que es a gran escala,
ponen en números y, oye, ¿qué me va a resultar más rentable a nivel económico? Continuar con estas actividades que me van a dar una serie de rentabilidad de tanto, 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 o dejar que los ciudadanos eh, o darles la razón, ejerzan sus derechos, tanto culturales, económicos, de desarrollo, etc., etc., que me da este nivel de renta que es, tal vez no es tan atractivo. Entonces, ahí la labor es hacerle entender un poco a la autoridad local de que como ciudadanos tenemos el derecho de autodeterminar lo que necesitamos y queremos para nuestra ciudad, ¿no? O sea, hay un límite, ¿no? Nosotros en aras de el desarrollo no podemos permitir que se nos quite calidad de vida, porque si no, ¿para quién va a ser ese desarrollo? O sea, no podemos permitir que se nos quite calidad de vida, que se nos quite capacidad de autodeterminar las actividades que queremos hacer, en Y este caso, disfrutar de una playa, o sea, es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque casualmente lo mismo ocurre ahora con la vía elevada Santa Rosa, que es es lo mismo. lo mismo, que es una vía elevada que no cubre ninguna brecha de ningún No, tipo. y es lo mismo y peor, porque hay una lógica detrás del crecimiento del puerto, una lógica que yo no comparto. De hecho, creo que la salida está más por diversificar, que era algo que se hablaba cuando teníamos las mesas de socialización del PDM del 2020, que era, oye, el puerto sí puede seguir creciendo, pero diversifícalo. O sea, mira, tienes todo este ámbito geográfico, puedes diversificarlo. ¿Por qué precisamente quieres crecer acá, duplicando, triplicando la punta, Chucuito? Puede ser un poco más creativo a nivel técnico y proponer otras alternativas más modernas y más pensando en diversificar. Ya, bueno, es un debate, pero en la Vía Express de Santa Rosa ni siquiera podemos llegar a ese nivel de debate porque es una obra que no tiene sustento técnico. El sustento técnico que tiene es insuficiente, no cierra ninguna brecha, no atiende ningún problema público. Si tú intentas pasar la obra por el Sistema Nacional de Inversiones, el hoy llamado InvierTP, no va a pasar, simplemente no va a pasar. No podría pasar un plan de programación multianual porque no cumple los criterios de priorización que debe tener cualquier inversión pública. Es una obra carísima, o sea, nunca nos ha costado tanto en el Perú hacer una obra. No, no hay razón por la cual, y ni siquiera ha empezado, y ya se duplicó su precio. Entonces, por donde lo veas, como a veces decimos cuando estamos conversando con estos temas con la ciudadanía, ¿no? Nosotros como vecinos, etcétera, decimos, oye, dime un ámbito y yo te digo el error. Oye, ¿por qué está mal en medio ambiente? Te digo por qué. ¿Por qué está mal en inversión pública? Te digo por qué. ¿Por qué está mal en Te digo materia porque cultural? Te digo por qué. En legal. O sea, está mal por en donde sea que lo casi en mires. todo, siempre tiene fallas y es una cosa increíble. Bueno, a mí, sabes que yo Fallas me, es poco, o sea, simplemente no hay un ámbito donde tú digas, oye, no, pero en este ámbito sí lo han planteado bien. No, no hay ningún ámbito en el cual se haya planteado correctamente, por donde sea que lo mires por... la concepción en sí del proyecto de, como tú decías, ¿no? Lo ideal era mejorar ya las vías que existen, no cometer el exabrupto de cerrar faucets, que ese es un exabrupto total. La idea inicial, que era para trasladar a los turistas que no tienen ni pies ni cabeza, el daño ecológico que va a haber, el tema incluso, ahorita el BID acaba de decir que Aegis está metido Es, en PMO Vías, creo que Aegis B está metido en temas de corrupción y por eso casualmente te digo, por donde la mires está es la mal. empresa que va a construir esta vía elevada. Entonces, es una cosa realmente preocupante. Sé que hay autoridades, por ejemplo, regional, municipal y de las otras, porque va a cruzar 3 distritos, va a dañar prácticamente un sistema ecológico importante. Eh, Sé que se han manifestado, pero no veo, porque es muy ligero, o sea, sí, no estoy de acuerdo, pero está en palabras así, gasificado, pero no veo una fuerza, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a mencionar. Si López Aliaga se pudo poner de frente al Ministerio de Transporte y al ATU para que no le cierren Lima, ¿qué pasa aquí con nuestro alcalde o con nuestro gobernador regional?
Sí, Entonces, en realidad el único que ha tenido una postura como más o menos, todos verbalmente han dicho de que no les parece, que no están de acuerdo, incluso en una reunión que estuvimos con los ciudadanos con Espadaro señaló que efectivamente él iba a trasladar otras alternativas, etc. Pero el único que ha mostrado acciones más concretas, porque incluso ha mandado cartas, etc., ha sido el alcalde de La Perla. El de la Perla ha mandado escritos formales, ha mandado cartas, ha puesto unos banners en la entrada de Santa Rosa, ¿no? Señalando que es una vía nacional, que pide al MTC que haga el mantenimiento, etc. Entonces, es el único que ha mostrado al menos alguna acción. Los demás han quedado un poco en palabra. Y claro, da pena, ¿no? Porque uno dice, oye, si la autoridad local vecina, que es Lima, tiene las agallas suficientes para plantarse frente al MTC y hacer respetar, más allá de que tú estés a favor o en contra de su decisión, o sea, hay un sector de la población que efectivamente quería eso y él ha tenido las agallas de hacerlo, o sea, ¿por qué nuestra autoridad no? O sea, ¿no? que Y es importante, por ejemplo, los colectivos han demostrado que se ven seriamente afectados, no solamente hablamos del tema del sistema ecológico, qué sé yo, que cubre brechas, porque no cubre ninguna brecha, pero es el tema de sus vidas, cómo sus vidas se tu ven a calidad de vida, ¿sí? calidad de vida. Ok, Sí, salir. y se les ha mandado toda la información, ¿ah? O sea, no solamente se les ha dicho oralmente, se les ha mandado cartas con informes técnicos, con sustento, con firmada por profesionales, explicándoles a detalle, con imágenes. O sea, se les ha dado tipo coquito para dummies, entonces no pueden decir que no saben, porque la ciudadanía sí les ha hecho llegar toda la Es información. importante, ¿no? Porque me consta, he visto el equipo técnico que está trabajando en contra de porque es la realidad, no estamos a favor, me incluyo yo, no estamos a favor de esta obra y la calidad del trabajo que se ha hecho y se ha presentado. ¿Qué acciones ahorita están tomando en este momento contra la obra? Se Contra la O, una varias. carta, una demanda, una carta a la Contraloría Nacional, hay una demanda también. Hay, pues nos está yendo por diferentes frentes, lo cual es positivo porque si no funciona por un lado, funcionará por el otro. Entonces, claro, se han cruzado comunicaciones a las autoridades que están inmersas, desde el MTC, órganos de control, y no solamente comunicaciones diciéndole una carta como tal, ¿no? Sino, oye, hemos identificado esto, por lo cual tú debes realizar alguna investigación o debes tomar acción de alguna manera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se ha presentado una denuncia que ya está en fiscalía de acá del Callao, por una serie de delitos que se han identificado en en todo el proceso, ¿no? Desde el estudio de preinversión, eh, el otorgamiento del contrato este G2G, gobierno-gobierno. Entonces, ahí se han identificado una serie de posibles delitos, por lo cual se ha trasladado la información a Fiscalía para que investigue. Entonces, se está yendo por bastantes frentes. Alguno de esos frentes actuará más rápido que otro. Eh, lo positivo que tenemos a favor es que aún la obra no empieza, entonces, porque una vez que empiece es muchísimo más complicado. No es imposible, pero sí es más complejo, entonces. Y ahora, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Con todo ese presupuesto que se está destinando para la Vía Express Santa Rosa, se podrían hacer, o sea, cerca de 30 proyectos para todo el Callao, obras diversas en las cuales podrías mejorar toda la provincia. Entonces, no hay equilibrio, ¿no? No es que no querramos que se hagan obras en Callao, es imposible, queremos que se hagan obras en Callao, pero que se hagan las obras que necesitamos, ¿no? Y con tal cantidad de presupuesto, en realidad podrías mejorar un montón de espacios desde la propia Santa Rosa, a efectos de que tenga una mejor disposición precisamente para los que quieren subir por esa vía, ¿no? Porque
porque nadie dice, oye, no, la Santa Rosa no se tiene que intervenir. Sí, claro, funciona bien, tiene una alameda linda, etc. Pero sí hay tramos que podrían estar mejor cuidados, podrían estar mejor y que podrían servir para quienes deseen usar esta vía para poder llegar al aeropuerto, ¿no? Entonces, de verdad Es, que con esa plata se mejora todo el Callao. de verdad que sí, porque realmente la diversión es bastante fuerte, ¿no? Es una pena que por parte del Poder Ejecutivo no haya mayor respuesta, es preocupante, pero me resulta bonito, me resulta interesante el tema de la ciudadanía, en este caso que se viene pronunciando, de todos los distritos, de los 3 distritos que están siendo intervenidos por esta vía elevada Santa Rosa, ¿no? Donde claramente podemos ver que se identifican mucho con su alameda, con su avenida, con su distrito, ¿no? Es algo que también se debe de rescatar y mencionar. Sí, Mariana, sí, queremos vivir bien, ¿no? O sea, sí, es no verdad, o sea, entiendo, ¿por qué el chalaco tiene que salir del Callao para vivir bien? ¿Por qué? O sea, ¿no podemos vivir bien acá? ¿No podemos, no nos tenemos pueden dar las todo, mira, condiciones para vivir acá bien? tenemos el Que- primer puerto, tenemos el primer aeropuerto, ya somos ciudad puerto y también tenemos nuestra ciudad aeropuerto que es casi del tamaño de Miraflores. Imagínate, también somos primero en eso, pero sin embargo, hay cosas que no están bien en el Callao y que lo o hemos sea, mencionado ahorita. y tenemos derecho a vivir bien, ¿no? Tenemos derecho a tener calidad de vida sin irnos. Claro, eso es verdad. Mariana, quería mencionar algo ahora en el programa antes de terminar la entrevista, que tú eres miembro fundadora de Educa Callao. Callao, Educa sí. Callao es un programa muy interesante. Si me corriges, Mariana, si me equivoco. Esta asociación creo que es, recoge libros de segunda mano, me parece, para los estudiantes de bajos recursos. Me gustaría que veas un poco de este proyecto. ¿Qué planes? Acaba de empezar la temporada escolar, supongo que están un poco movidas, con bastante chamba, pero cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en realidad es una iniciativa porque todavía no nos hemos formalizado como asociación a nivel legal, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos como iniciativa colectivo. Lo que hacemos es buscar material educativo para niños en situación de vulnerabilidad, que pueden ser de diversos tipos, ¿no? Pueden ser desde libros de segunda mano, pueden ser útiles escolares de oficina, de escritorio, aparatos electrónicos en desuso, ¿no? Con todo esto de la pandemia había mucho tema de clases remotas, entonces celulares en desuso, tablets en desuso, laptops en desuso que puedan ser arregladas y puedan tener un segundo uso para un niño, niña en situación de vulnerabilidad. Eh, claro, ahorita ha sido campaña escolar, recibimos una donación grande de libros, pero no está tan movido como quisiéramos que esté, bueno, porque sabemos que también el país está en recesión, las personas también están súper gastadas por sus propios temas escolares, ¿no? Es campaña escolar para todos, entonces la gente está gastada en sus propios hijos, hermanos, etc. No ¿Cómo hemos has visto tenido tú la tanta acogida como hubiéramos querido, pero sí hemos tenido este tema de una imprenta que sí nos dio una buena donación de libros y las llevamos justo a un centro que está bien cerquita a la Plaza de los Burros, que es un centro respuesta? al que siempre vamos, que se llama Centro Hermano Tomás Gen, está en Marañón, ahí nomás de la Plaza de los Burros, y es un centro que recibe a niños en edad escolar. Así que nada, sí, es una iniciativa que queremos seguir fortaleciendo y seguir difundiendo para que en el momento que las personas tengan a bien o cuenten con alguna cosa de segundo uso en materia educativa, la podemos recibir y nosotros hacemos la gestión de entregarla, ¿no? En tu experiencia, me dices que este año ha sido un poco complicado por la misma situación, pero ¿cuál fue el nivel de respuesta del Chalaco o de repente no solamente del Chalaco, de otras personas externas a la ciudad Puerto para poder colaborar o ayudar en esta iniciativa? En realidad, sí, más hemos recibido ayuda de Lima que de Callao, pero, pero Hay bueno. empresas importantes en el Callao que seguramente nos están escuchando y seguramente habrá que llegar a ellos y solicitarles, pues, porque también pues el Callao hay tantas empresas e industrias que tranquilamente podrían aportar y colaborar, ¿no? Sí, sí, claro, porque es una iniciativa para niños y niñas chalacos, entonces sí da un poquito de penita que más hayan recibido cosas de Lima.
que de Callao mismo, pero igual, o sea, las clases recién han comenzado esta semana. De hecho, la mayoría sabe que todo el mes todavía los padres están en toda la correteadera de las compras, así que si seguimos en Dime, campaña, podemos recibir. esta recolección que ustedes hacen, ¿lo hacen en determinadas épocas del año, en determinadas fechas tal vez de repente para, se me ocurre, Sí, no sé, actualizar libros o llevar obras literarias para que los chicos puedan a mitad de año de repente actualizar la bibliografía que tienen? No lo sé, estoy pensando en voz alta. sí, sí, en realidad la campaña es enero y febrero, que es para el inicio del año escolar, ¿Ya? pero, pues, recibimos todo el año. O sea, si en junio alguien viene, igual lo recibimos y se gestiona para entregarlo y evidentemente con la participación de la persona que buenamente o de la organización que buenamente pueda donar para que ellos también tengan registro de todo. O sea, pero claro, la campaña en sí es inicio de año, lo que no significa que en todo el año no podamos recibir. De hecho, igual en cualquier momento del año, si hay alguna disponibilidad, es bienvenida. Felicitaciones por esta iniciativa, Mariana. La verdad que sí es importante lo que haces. Sí, aquí en el Callao hay mucha gente que tiene carencias económicas y no pueden acceder a un libro, a una tablet, y es importante fomentar la lectura en los chicos jóvenes, ¿no? En los niños, desde muy niños. Dime, supongo que tienen redes sociales donde los pueden ubicar si quieren ponerse en contacto con usted. Y sí, tenemos Instagram, Facebook y Twitter, es Edu Callao Perú. Y también tenemos un correo, educayaoperú@gmail.com, así que ¿Ya? en cualquiera de esas tres redes, Facebook, Twitter o Instagram, nos encuentran así. Y claro, solamente pueden mandarnos un mensaje interno y se coordina para el recojo. Perfecto. Mariana, te agradezco por tu tiempo, por tu valiosa participación. Creo que nos has aclarado muchos Y temas. Espero no haberte atosigado tanto con las preguntas. no, al contrario, siempre es un gusto El conversar. tema de los derechos culturales, a mí también me ha sido muy interesante Y escucharte. de hecho, estaba pensando de repente que en Guardianes podamos sacar ahí algunas publicaciones como detallando Sería qué son los interesante derechos trabajar en culturales, sí, culturales, ¿no? y cuáles son los Ojalá. elementos, qué significan los derechos culturales, etcétera, como para que la población, todos, lo tengan un poco más en la cabeza presente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué Es sale. interesante lo que mencionas, ¿no? Sí es importante porque trabajar eso, así como las autoridades no conocían, ahora ya saben ya, que también es su labor y no era función del Ministerio de Cultura, también es importante que el mismo ciudadano sepa, ¿no? Que tiene derechos culturales. A pesar de que tenemos en la Política Nacional de Cultura del 2030, hay mucha gente que no sabe que existe. Hay mucha gente que no Claro, sabe qué es un derecho cultural. ¿De qué me estás claro. hablando, no? Entonces creo que ahí también le falta un poco y también es importante que la DDC, en especial la del Callao, y también la municipalidad, creo, porque también que la municipalidad articulen para que le puedan informar y dar charlas a los ciudadanos, a las Sí. personas que habitan en zonas monumentales, en centros históricos, en zonas arqueológicas. Y ¿Cómo? lo que decíamos, que no hay el divorcio entre, no sé, dentro de la misma municipalidad, ¿no? En el caso de Callao, Progresamos y la Gerencia de Cultura, no. O sea, deben trabajar de la mano. Exacto. El tema de la gobernanza que hemos dicho que dijiste hace poco es muy importante, es valioso. Mariana, te dejo, muchísimas gracias. A ti, Juan Manuel, Nos un vemos en otro gustazo. momento. Cuídate mucho. Adiós. Gracias, chao. Bien, estamos de vuelta. ¿Qué tal les pareció la entrevista con la abogada Mariana Reyes? Eh, A modo de resumen, con Mariana hemos conversado muchos temas y bueno, entre los temas que hablamos fue el de Progresamos Callao, donde celebramos la decisión acertada del alcalde Pedro Espadaro respecto a su creación, ¿no? Y sobre todo la importancia que cumple y que va a cumplir Progresamos Callao a favor del centro histórico del Callao, ¿no? Y de todo el tema cultural en torno a él. Y también hablábamos un poco respecto a su continuidad, ¿no? Y en realidad la continuidad de este tipo de programas, ya que, como bien mencionábamos, un gobierno municipal es bastante corto. Estos programas cumplen ciertos objetivos, pero sabemos que en el caso de una zona monumental como es el centro histórico, estos programas toman mucho más tiempo, ¿no?
Y el hecho de que, digamos, este programa sea detenido causaría un retroceso a todo lo que se viene avanzando. Entonces ahí hay que tomar con mucho cuidado cuál es el futuro de Progresamos Callao eh, en la próxima gestión, que esperemos que continúe y que se mantenga, y que se mantengan los mismos programas, las mismas ideas, los mismos planes, ¿no? Esperemos que Progresemos Callao apruebe el plan maestro lo más antes posible, porque eso va a permitir una continuidad de lo que se quiere lograr para el Centro Histórico del Callao. Otra cosa también que mencionamos y que me parece interesante fue sobre los derechos culturales. Los derechos culturales que muchos no los conocemos, no sabemos qué son, no sabemos que existe una política cultural al año 2030, donde conversando con Mariana hablábamos muchas cosas respecto a los objetivos que tiene estas políticas, ¿no? Como es el tema de la identidad, el tema de la valoración del patrimonio cultural, el tema de la participación en actividades culturales. Pero tal vez el objetivo más importante de esta política cultural y que finalmente concluimos era el tema de la gobernanza, el tema de garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural, donde en el Callao no se viene dando esto, donde claramente vemos que las autoridades no articulan, cada una se dispara por su cuenta, no hay no hay un objetivo en común en cuanto a la gobernanza cultural. Y cuando hablamos de gobernanza cultural, como bien explicó Mariana, no solamente hablamos del Ministerio de Cultura, de la DEC, estamos hablando de la municipalidad, del gobierno regional, del DICAPI, de todas aquellas autoridades que de una u otra manera, e incluido la ciudadanía, están vinculados con el tema de cultura. Y aquí vemos claramente que muchas veces no hay una articulación, cada uno se dispara por su lado y este tema de la gobernanza cultural no se está dando como realmente se debería dar. Mariana planteaba que esto debería ser liderado de repente por Progresamos Callao, que me pareció una decisión bastante acertada. Ahora, es importante que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque también se relaciona mucho con lo que viene sucediendo en este momento, ¿no? En toda la movida que hay en este momento con la recuperación de la zona monumental y también con respecto a ciertos hechos o situaciones que vienen ocurriendo en la provincia constitucional de Callao, como es este patrimonio que se ve afectado por la futura construcción de la vía elevada Santa Rosa, el tema de Chucuito, por ejemplo, que la zona monumental, perdón, bueno, el barrio de Chucuito, que pertenece a la zona monumental, al centro histórico del Callao, se ha visto afectado por los fuertes oleajes debido a la construcción del muelle, de la ampliación del muelle, el tema del fuerte oleaje que también ha erosionado más las costas de Chucuito, cómo se ha venido interviniendo. Una serie de cosas que si realmente existiese una gobernanza cultural y otras cosas más, por ejemplo, como el PDM, que si fuese aprobado esperemos que sea aprobado por la Municipalidad del Callao, y la creación de Instituto de Planificación, creo que muchas de las cosas que vienen pasando en este momento en la provincia constitucional de Callao no ocurrirían. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.